El Tren Maya, una obra titánica que prometía desarrollo, que prometía más turismo, más progreso para nuestro estado, para nuestra región, que conecta a 5 estados de la República. Hablemos entonces de la neta del Tren Maya. En un mundo saturado de medias verdades y máscaras sociales, nace un espacio donde la autenticidad es la regla, no la excepción. Donde cada historia y cada conversación es un viaje sin filtros hacia la esencia de la realidad. Bienvenidos a Las Mil y Una Netas, el podcast que se atreve a decirlo todo, a explorar cada rincón de la verdad y a desafiar los límites de lo convencional. Aquí, lo real no es lo que parece, sino lo que se siente, se vive y se comparte. Así que si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y sinceridad, ponte cómodo y escucha con el corazón abierto, porque las netas más impactantes están a punto de ser reveladas. Las Mil y Una Netas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Mil y Una Netas. Como ya les comenté, el día de hoy vamos a hablar de este proyecto del Tren Maya, y para hablar de ello desde una perspectiva real, desde la neta del Tren Maya, tengo aquí conmigo a dos invitadas que la verdad yo admiro muchísimo. Son dos amigas, Laura Rubio y Patricia Godínez, que bueno, además de ser ciudadanas de Playa del Carmen desde hace muchos años, están siempre luchando por las causas ambientales. Yo les llamaría ambientalistas. Ahorita ellas me comentaron algo respecto a eso que ellas mismas nos van a explicar. Bienvenidas, Laura y Pati, ¿cómo están? Gracias, Audrey. Pues aquí, muy emocionadas para hablar del tema. Yo también, desde hace, pues ya teníamos algunas semanas intentando hacer este podcast, porque bueno, el Tren Maya es una realidad, lo tenemos aquí, y nosotras como habitantes de la zona tenemos otros datos, ¿verdad? Exacto, tenemos otros datos, y pues como dices, ya sucedió, ya está aquí, y pues tenemos que saber exactamente lo que implica en este momento, pero sobre todo lo que implicará a futuro, que es precisamente lo que hemos tratado de evitar como ciudadanas participativas, ¿no? Así es. Hoy por hoy, para nosotros estamos viendo el impacto que está teniendo en el Tren Maya y el inminente problema que va a representar en un futuro, que ya está representando actualmente para nuestro medio ambiente, para nuestros recursos, y justamente porque creemos que es hora de actuar, estamos haciendo este episodio para que más gente se entere de lo que realmente está pasando en esta zona, y justamente dentro de este movimiento de apoyo, de comunicación respecto a lo que está pasando, surgió por ahí una agrupación que se llama Sélvame del Tren. Ahorita nuestras invitadas nos van a hablar del tema, pero previo a empezar ya de lleno con el tema, ahí vamos a decir una serie de mitos o verdades que a lo largo del episodio nos vamos a dar cuenta si son neta o son falsas, ¿ok? La primera de ellas es: el Tren Maya conectará 5 estados del sureste mexicano. Bueno, esa es la primera. La segunda es: se ha reportado un incremento en la reubicación forzada de comunidades indígenas debido al Tren Maya. Y la tercera es: el proyecto del Tren Maya fue aprobado sin ningún estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Bueno, esas son las 3 afirmaciones, y a lo largo del episodio vamos a estar descubriendo pues cuáles son neta y cuáles son falsas, ¿ok? Y bueno, para empezar, ya les había comentado acerca de esta asociación que se llama Sélvame del Tren. Me gustaría que me dijeran qué es esto. Cuéntenme un poquito de ello. Bueno, el mito precisamente de Sélvame del Tren es que somos una asociación, o que es una asociación que está dedicada solamente a estar en contra de una forma de pensar. Uh-huh. En contra del progreso, en contra del proyecto, y que además es financiado por gente que no está aquí y que está fuera de aquí, ¿no? O que tiene otros intereses. Esto es totalmente falso, totalmente falso. Yo diría que Sélvame del Tren es de esas cosas que hoy de moda siempre dicen es orgánico, totalmente orgánico. Cuando nosotros pertenecemos a una asociación ambiental. Como ciudadanas tuvimos que buscar de alguna manera esas agrupaciones que están organizadas precisamente para actividades que tienen que ver con el medio ambiente, porque a lo mejor tanto Laura como yo lo hacíamos de manera natural, yo maestra, Laura enamorada verdaderamente de los árboles, de las plantas, de la naturaleza. Encontramos esta posibilidad de reunirnos en esta asociación para poder realmente ayudar, ¿no? ¿Qué es la asociación Mose Cuxtla? Que es la asociación Mose Cuxtla, que tiene 23 años trabajando aquí en Playa del Carmen para
pues educar y para difundir todo lo que tiene que ver con las características del lugar. Nosotros encontramos esta devastación de árboles, ¿no? Cuando se pasó a la carretera, que se quitó de la carretera el Tren Maya y de pronto se anunció que iba hacia la selva, pues no teníamos, nadie daba información de dónde iba a ser. Una gran preocupación para los especialistas. En ese entonces no veíamos la magnitud nosotros, pues porque no somos especialistas ni expertos en lo que ellos son, biólogos, geólogos, etcétera. Sin embargo, cuando nos denunciaron precisamente a Mos Ayazcuxtal, unos pobladores que estaban tirando árboles en tal zona rumbo al relleno sanitario, fuimos a ver y efectivamente ahí descubrimos que sería el trazo del Tren Maya por la magnitud de la devastación de árboles, ¿no? A raíz de eso empezó a difundirse la noticia y decidió un biólogo tan conocido aquí, Roberto Rojo, ¿sí?, hacer una manifestación en el lugar, pedir un SOS, hacer un SOS con piedra, ¿recuerdas? Esa manta tan famosa que ha pasado hasta en Europa, porque se la han llevado, que se dice ecocidio, roja, la hicimos en la noche, precisamente en Mos Ayazcuxtal, en una manta que tenía Lupita de la Rosa, que es parte de la asociación. Bueno, son las fundadoras, Laura Patiño y Lupita de la Rosa, las fundadoras de esta maravillosa asociación. Hicieron la manta, ¿no? La pintaron como pudimos y al otro día había una manta que decía grandototota de cocido porque sabíamos que el presidente iba a pasar por helicóptero. Entonces tenía que ver esas letras con piedra que decían SOS y esa gran manta que decía ecocidio. Y se empezó a juntar población de Playa del Carmen, todos los interesados en eso, sobre todo algo que me llamó mucho la atención, sobre todo buzos. Llegaron muchos grupos y muchos negocios y mucha gente que se dedica precisamente a eso, que es tan importante aquí, en este lugar. Y llegaron ellos. Fue tal que nos conocimos asociaciones, cenotes urbanos, Mos Ayazcuxtal, Gema del Mayab, muchísimas organizaciones que incluso no estábamos unidos, ¿sí? Cuando llegan unos buzos con un cartón que decía Sélvame del Tren. Nos gustó la frase y entonces tomamos esa frase para el grupo de colectivos que íbamos a defender nuestro territorio, que íbamos a defender nuestros árboles, nuestras cuevas, todo. Y es como nació Sélvame del Tren y sigue siendo eso. Pero hemos tenido alianzas y hemos tenido, no alianzas, hemos tenido una difusión de gente que nos ha querido ayudar, como lo que sucedió con los artistas. Sí. Que son conocidos, son personas de las que nosotros nos agarramos, porque pues era difícil que estas voces llegaran a donde queríamos llegar. Exacto. Que la gente supiera que no solamente estábamos defendiendo nuestro territorio, sino algo muy importante para México y para el planeta. Y esa es la razón por la cual se hizo tan famoso Sélvame del Tren, y es lo que se conoce, pero ni somos asociación, ni recibimos dinero de absolutamente nadie. Por el contrario, pasamos la charola en todo momento para pagar un boleto de avión a alguien que va a dar una conferencia y difundir el problema. Y somos ciudadanos todos de Playa del Carmen que estamos viviendo esta situación. Eso es Sélvame del Tren. Ciudadanos preocupados por el medio ambiente, por la comunidad en la que vivimos. Laura, tú me decías hace un momento, yo las quería presentar como tal, como ambientalistas, y tú me decías algo al respecto. Cuéntanos de eso. Sí, a mí la palabra activista o ambientalista, ese ista, siempre me ha sonado mal, porque siento que es como categorizar a una persona y volverla como el blanco, tanto de críticas como decir, pues que sean los ambientalistas los que resuelven el problema, ¿no? Como si yo fuera una persona diferente a ti, o a Pati, o a la persona que nos sirvió el café abajo. O sea, somos todos iguales. Aquí el mensaje que queremos llevar es que lo que está pasando aquí es problema de todos. Es problema de cada uno de nosotros. Y no lo va a resolver un ambientalista que está por allá, o no lo va a resolver la presidenta municipal, o no lo va a resolver, nadie lo va a resolver si no somos nosotros los que abrimos los ojos, vemos el problema y lo atendemos. Por eso no me gusta que digan cualquier ista, porque el ista siempre es el blanco de algo, ¿no? Y nos separa de los demás, cuando lo que tenemos que hacer ahorita es darnos cuenta que todos somos iguales y que la bronca es de todos. Todos tenemos la responsabilidad. Todos debiéramos caer en ese rubro de ambientalistas para cuidar de nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, y es que imagínense ser un jaguar, estar en tu hábitat natural, disfrutando tu selvita, y de repente empiezas a escuchar unas máquinas que están ahí, pues básicamente masacrando tu lugar, ¿no? Qué feo y qué feo pensar que es el tren del progreso, el tren de la justicia social, porque en realidad es todo lo contrario, ¿no?
Me gustaría saber, chicas, bueno, de entrada, felicidades por querer hacer esto, por querer difundir esto que está pasando, porque no todos tienen el valor, porque hoy por hoy vivimos en un país en el que, pues, hablar, alzar la voz y decir las cosas como son es peligroso, ¿no? Entonces, pues felicidades por ello. Me gustaría, primero que nada, saber cuál consideran ustedes que es el impacto más importante a nivel ambiental que está teniendo el Tren Maya. Primero hablábamos, perdóname que te interrumpa, hablábamos primero de árboles, ¿no? Sí. Es complicado porque en la naturaleza las cosas, una cosa que tenemos que hacer los seres humanos, que es fatal, es dividir las cosas, cuando en realidad en la naturaleza todo está unido. Entonces, yo creo que lo que estamos aprendiendo a raíz de esto, porque están surgiendo broncas por todas partes, es que somos un sistema, y cuando empiezas a romper partes de un sistema o lo consideras separado, todo el sistema se echa a perder. Entonces tenemos problemas muy fuertes con los habitantes de este lugar que tienen ciertas formas de vida que están siendo perturbadas, que están siendo rotas. Tenemos mucho problema también, una cosa que se decía mucho al principio es que estaban tratando de hacer una manifestación ambiental para un tramo que iba a ser gigantesco y que pasaba por diferentes sistemas que no son los mismos. Entonces estaban rompiendo corredores biológicos dentro de un solo trazo, lo cual es darle en la torre a los sistemas, ¿no? También estamos afectando el agua, pero estamos afectando también a la selva, estamos afectando también a las personas que vivimos aquí. O sea, son como muchos temas. Ahorita lo que nos está ocupando mucho, que está sonando mucho porque nunca pensamos que llegara hasta ahí, son el agua, son las cuevas. Porque lo que no había, o sea, no había que tocar nada, pero lo que no había que tocar bajo ninguna circunstancia es el acuífero. Todos sabemos lo que está pasando con el agua. Entonces, quizás lo que nos está llamando más ahorita es la contaminación del acuífero y la ruptura del sistema de cuevas sumergidas pues, más grande del mundo. Y es el acuífero del que vivimos todos. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Lo que comenta ella es exactamente perfecto en el sentido de que somos, como seres humanos, parte de este ecosistema. A veces el ser humano se considera como si fuéramos los dueños, porque pensamos, porque tenemos razonamiento, y nos alejamos de los animales. Pero realmente somos un elemento más de la naturaleza que está trabajando junto con todos los demás organismos de la naturaleza para sobrevivir en este planeta. Eso primero tendríamos que entenderlo para saber en qué nivel de humildad deberíamos de enfrentarnos a esta situación. Pero lo más importante de este lugar, como dice ella, que llegamos al agua, es ¿por qué tenemos un acuífero tan grande? ¿Por qué aquí está acumulado un reservorio de agua potable tan impresionante, que es el segundo más importante de la República Mexicana, de nuestro país, pero uno de los más importantes del mundo? ¿Sí? Precisamente escuchaba el otro día que comentaba una persona que había un pronóstico de que en 40 años todos los seres humanos íbamos a depender del agua de los suelos kársticos. Me enchinó la piel. Porque llevamos 2 años entendiendo, comprendiendo de qué se trata un suelo kárstico. Entendamos que la península de Yucatán es el último fragmento de tierra que emergió del mar. Y obviamente todo el terreno es calcáreo. Sí. Si tú quieres sembrar un árbol, metes el pico y te desimbras porque te encuentras inmediatamente con piedra. O sea, el nivel de suelo que tenemos es muy delgado, inmediatamente salimos a la parte de calcárea. Entonces, esa es la razón por la cual el agua que cae en esta zona permea hacia el acuífero. Pero ¿por qué puede permear y por qué puede hacerlo tan lentamente? Cuando entras a la cueva y ves una estalactita y ves la gota que está cayendo y cuántos segundos tarda en caer, dices, no inventen, ¿cómo es que se llenó todo esto? Porque son millones, tanto de estalactitas y de formas de permear el agua, como millones de años o como miles o cientos de miles de años, ¿no? Cuando eso sucede es porque también los árboles, con sus raíces y con todo lo que generan en la naturaleza de vegetación que se cae, que se seca, que vuelve a renacer, etcétera, van distribuyendo esa agua a lo largo de toda la selva, de tal manera que siempre hay humedad. Y eso siempre se está yendo al acuífero. Existe aquí geológicamente lo que se llama la fractura de Holbox, que es una fractura muy importante porque es donde se va casi todo el agua que corre hacia el mar Caribe.
Ok. Por eso, justamente la zona entre Playa del Carmen y Tulum tiene un mayor número de cuevas por la cantidad de agua que corre precisamente y desemboca en el mar. Esa es la razón de las cuevas. Y las cuevas no son exactamente iguales nunca, porque depende de las corrientes y de las venas de agua. Si un día se tapa un cenote o una vena de agua porque van a construir un residencial, esa agua tiene que encontrar otro curso y forzosamente lo va a buscar. Y puede ser el residencial de junto. Y de repente puedes tener socavón son en las ciudades, un colapso en techo, porque nosotros vivimos sobre el techo de esas cuevas. Los cenotes son precisamente esos ríos que salen a la luz cuando un techo colapsa. O sea, como quien dice, todo esto está construido sobre agua, ¿no? Sí. Todo nuestro... Todo. Imagínate que somos un queso gruyère con una capita delgada que es sobre lo que estamos parados y esas capitas de repente se deshacen, se colapsan y se caen porque el suelo es permeable y se fractura y se rompe y se va moviendo, se está moviendo todo el tiempo. Por eso hay que el hoyo en la carretera y tal cosa. Exactamente. Sí. Y con los cambios de temperatura, con el agua, además más ahora con el cambio climático que está habiendo temperaturas diferentes, se está moviendo todo el tiempo. No podemos saber qué va a pasar. Y los colapsos son de forma natural, pero cuando nosotros impactamos con máquinas, con aplanadoras, con peso, con vibraciones y con el imaginario de ver pasar a un tren sobre en alto, ¿no? En un segundo nivel, por encima de todas esas cuevas, me parece que es un poco atrevido sentirnos que podemos lograrlo, porque finalmente, de entrada, es cierto lo que dices, eso no es un mito, no, eso es una afirmación, no hay estudios sobre la manifestación de impacto ambiental de lo que iba a pasar. Han ido encontrando desafíos naturales a lo largo de esta construcción. Por eso es que justamente en este pedazo han tardado tanto tiempo, porque devastan una zona y se dan cuenta que se encuentran un techo o una cueva que tiene un techo como de 20 metros. Y es imposible pasar al ras del suelo. Y es imposible poder hacer otro pilote para pasar. Y tienen que darle la vuelta. Entonces tú puedes ver aéreamente que tenemos caminos del tren de repente desviados y de repente retomados en otra parte. Es una tragedia. Es como si, no sé, tú tuvieras un terreno y fueras a hacer una casa y la persona que te va a hacer la casa empezara a improvisar. Y te dijera, ay no, ahora va a ser aquí un poquito más grande. Ay, es que hay una cueva y se te va a caer. ¡Chin! Se te cayó el baño. A ver, lo vamos a volver a hacer aquí. Ay, te voy a necesitar más dinero porque fíjate que lo que íbamos a hacer aquí lo vamos a hacer así. Ya no se va a poder. No se va a poder con la noticia. Ay, ¿sabes que ya no se pudo? Ay, búsquete otro terreno porque aquí no se va a poder hacer. Y mientras tanto ya se devastó esa área. Exactamente. Y por eso ha habido el crecimiento en los costos, porque han ido improvisando. No se iban a poner esas pilas o pilotes. De hecho, no están en las manifestaciones de impacto las hicieron porque las perforaciones. Sí. Y alguien decidió que tenía que ser a 25 metros. Así no. No, O sea, no todas las cuevas. No todas las cuevas tienen 25 metros. O sea, puede ser que estés haciendo una columna que abajo tiene, según ellos ya encontraron un piso, pero abajo hay otra caverna. Esa columna está flotando y la que sigue no sabes. O sea, no sabemos en lo profundo de las cuevas y los agujeros que hay abajo. Digo, agujeros porque no son agujeros, son cavidades gigantescas. Y todas las columnas son del mismo tamaño. Sí, y además algo también muy importante es que cuando meten esa máquina, que estar ahí abajo y ver el sonido y ver cómo cuando tú ibas a visitar una cueva te decían, no toques por favor las estalactitas porque la grasa de tus dedos van a impedir que salga el agua, ¿no? No, hoy las estalactitas están en el suelo. Se ven los techos casi planos, ¿sí? Qué tristeza. En esa zona los ves como si fuera un techo aplanado, porque todas las estalactitas pues ya cayeron, están en el suelo, ¿no? Y cuéntales de qué son los pilotes. De entrada, el pilote, ¿sí? Es una camisa de acero, que es la primera que introducen. Después, una de varilla, un molde de varilla que cubre que va por dentro de la camisa de acero, ¿sí? Y se vacían más de 300 metros cúbicos de cemento a cada uno de los pilotes. ¿Cuánto? La cantidad no sé si estaba correcta, porque la escuché de todos ellos y no la recuerdo y no quisiera equivocarme, okay. Eso es de los expertos. Pero es una cantidad inimaginable porque son 25 metros de un pilote que es gigantesco y entra el cemento. Supuestamente esa camisa de acero tendría una protección, o sea, una cubierta
precisamente para evitar la corrosión del acero, pero no les ha dado tiempo. Y lo que hemos descubierto precisamente es que todas son solo camisas de acero. Obviamente, el único pilote que alcanzó un buzo, ¿no? Precisamente de este grupo de buzos de Sélvame del Tren, que se unieron a esto, que tiene su propio grupo, ¿sí? Descubrió que se rompió una camisa de acero, que casi no hay cemento dentro del pilote, porque todo se derramó a lo largo del acuífero. Entonces tenemos la evidencia del cemento en el fondo. Se ha presentado en video, en imágenes, y también vemos cómo la camisa se ha reventado completamente. Ese es donde alcanzó ese buzo. Pensemos cómo están casi 15,000 que hay en este momento. No hay una tecnología para saber cómo están. No sé si sean capaces ellos de ir buceando por cada uno de los pilotos para checar que no estén reventados, que no les haya pasado lo mismo que pasó con este piloto. Y digamos, ese acero que ahorita se está distribuyendo, ¿qué va a provocar? Pues corrosión. Sí, lo tocas y se deshace completamente el óxido. Es más, esos pedazos de óxido ya los puedes ver en el fondo, porque si te recuerdas, una cueva es totalmente blanco el sedimento. Sí. ¿No? Por el calcáreo. Y de repente ves esos lunares anaranjados por muchos lados, que desafortunadamente si los mueves tantito, se distribuyen de una manera impresionante en todo el agua. O sea, y es agua que no está siendo contaminada en un cuerpo cerrado. No es un cuerpo de agua cerrado, no es un lago o una situación. Limpiar, ¿no? Es exacto, que lo puedes limpiar o que se queda ahí, que se limita. No, es agua que estaba en ese momento, donde se tomaron las imágenes y nos las compartieron y movieron el agua. Esa agua va hacia el mar y pasa por todos los lados que tenga que pasar. Puede pasar por los cenotes, que son una fuente de ingreso importantísima para la gente de este lugar. Puede pasar por una de las casas, puede pasar por las embotelladoras. Termina saliendo en el mar. Eso no lo podemos saber. Tal vez no vamos a poder distinguir exactamente el aceite, porque además hay aceite. Tú pones la mano en los pilotes y sales completamente también llena de aceite, no solamente de óxido. Entonces todo eso se está yendo ahí y tal vez no lo alcancemos a ver como si fuera en este momento un aceite así detectable. Pero vamos a empezar a darnos cuenta que el agua está turbia, que no es el agua cristalina a la que nos acostumbró este lugar. El agua cristalina, prístina, que tenían estas cuevas. De la que dependen los jaguares, todos los animales de la selva, los árboles, las plantas, de donde toma el agua Aguacán, de donde tomamos, lo único que hacía era clorarla. Y yo no sé qué van a hacer ahora con esa agua, porque ni siquiera sabemos qué tipo de contaminantes tiene, porque no hay transparencia en la información. Entonces no sabemos con qué están contaminando el acuífero, pero lo están contaminando. Y ahí tenemos las pruebas y es real. Es real lo que está pasando. Desgraciadamente no hay información. Y todo este proyecto se ha hecho con prisas, sin estudios, sin nada ejecutivo, sin ni siquiera mitigación. O sea, hay algo que nos está preocupando también muchísimo, que es otro tema, que es que ya anunciaron que este es un tren que pretende cargar diésel y gasolina. Obviamente nos preocupa mucho. Se va a hacer recarga. Nos preocupa el peso del tren con gente o vacío, imagínate con carga. Que se vaya a caer con personas y vayan a ver. Imagínate que se caiga con personas, haya daños a las ya personas. Se descarriló apenas, ya se descarriló. Y se caiga y se vierta el contenido de los trenes con aceite y gasolina en el acuífero. Se acabó el destino. O sea, no hay manera de limpiar eso. Todo eso va a ir permeando todas las cuevas. O sea, matas el destino. O sea, y el destino te hablo porque quizás es lo que nos llama la atención, pero matas la selva, matas el ecosistema, matas lo que está vivo aquí. O sea, sin estudios, sin un proyecto de, ok, si pasa esto, que normalmente los permisos tienen también mitigación. O sea, tienen que tener, si llega a haber este accidente, vamos a hacer tal cosa. Si llega a pasar esto, nada de eso existe. Si llega a haber un accidente, van a decir, pues total, ¿no? Ese ya no es nuestro, como dijeron algunos por ahí, ¿no? Es muy grave lo que está pasando. Por eso estamos pues muy preocupados y tratando de que la gente vea lo que está pasando realmente. No hay un precedente de un tren de esa magnitud que tenga la visión a futuro de cargar en un solo cástico. No existe en el mundo eso.
Y el tema de quién lo construyó, cómo lo están construyendo, queremos pensar, porque si no fuera así sería una gran irresponsabilidad. Queremos pensar que por lo menos saben lo que están haciendo y por lo menos saben en qué momento parar. Esa es una esperanza que tenemos, porque más allá de que la persona que lo ordena le pueda faltar información, puede entender de qué trata este suelo kárstico o puede entender qué es lo que pudiera pasar, más allá de que no tiene la obligación ni siquiera de entenderlo o saberlo. Existen instancias que se encargan de proteger todo esto. Para eso existen estas secretarías, estas instancias de cuidado del medio ambiente, que además se supone que son administradas o son dirigidas por especialistas. Entonces son ellos los que autorizan o no autorizan proyectos que pudieran ser un riesgo, tanto para las personas como para los trabajadores, que eso ha sido terrible, saber un mundo de accidentes que han pasado para gente que ha venido a trabajar de Chiapas, de otros lados, y que han tenido que regresar a sus pueblos lastimados, mutilados, o incluso con una enfermedad de la mosca chiclera, que al principio no la contemplaron, tiraron los árboles zapotes, ¿sí?, que son el chicle, y obviamente se incrementó la población de mosca. Y la mosca chiclera produce una enfermedad bastante grave que puede llegar a la muerte, ¿sí? Tienes que seccionar completamente la herida, seccionarla en el sentido de quemarla. En la cara, o sea, hay personas y tienes que quemarla para que no se extienda en tu cuerpo. Y decía una señora de una comunidad maya, hizo bien el doctor en ponerle, porque nos comentó un biólogo que le pasó y que le pusieron nitrógeno alrededor para quemarle todo durante mucho tiempo. Hicieron esa situación hasta quemarle completamente esa zona. Y dice, me cuenta mi abuelo que cuando los chicleros les pasaba eso, con lo que sellaban o marcaban a sus animales, con eso era como se curaban las mordidas de la mosca chiclera. Digo, esa es una situación que no estaba contemplada y que, como dicen, no hacer caso a los científicos finalmente te lleva a una situación como esa, ¿no? Sí, y justamente el Tren Maya es un proyecto que no se avaló de estas instancias que ustedes están diciendo, sino que simplemente, vamos a hacerlo. Si en Europa hay, si en todos lados hay, pues aquí, ¿por qué no va a haber? Exacto, ¿no? exacto, porque la gente lo ve así, porque es un medio de comunicación muy bueno, porque es un medio de transporte eficiente para algunos que tal vez lo hemos usado. Lo vemos desde esa visión, sí, pero no lo vemos. Sería padrísimo que un día yo me suba y llegue a Palenque. Sería padrísimo que yo me pudiera subir y que de repente quisiera ir a Campeche. Por supuesto que nosotros mismos lo veríamos como algo muy bueno. Pero cuando uno habla de lo que significa esa comodidad de transportarme de un jalón a Palenque contra lo que está significando para la vida de los seres de los animales aquí, de la flora aquí y de la vida de los seres humanos. Porque estamos hablando de árboles, estamos hablando de agua, estamos hablando de especies que son paraguas para nuestra misma especie. El jaguar es una especie paraguas para muchas especies. Tengo una experiencia increíble de que comentando precisamente a un periodista de esta situación, estábamos en esta entrevista cuando oímos el rugido de un jaguar. Yo, como estaba hablando, me continué. Sí lo había escuchado, pero pues yo seguía hablando. Que era parte de pero inmediatamente sí parte de toda esta situación. Pero de repente la que sí se asustó fue la periodista. Y entonces paró y dijo, ¿escuchaste? Y dije, sí, un rugido. Y me dice, sí, claro, un rugido. Y de repente, ¡wow!, otra vez, ¿no? Entonces, está grabado y lo pudimos, el señor dijo que a lo mejor no lo podíamos encontrar porque era un micrófono que evitaba los alrededores, porque incluso él no lo había escuchado, y cuando pudieron bajarlo en su estudio o cuando hicieron la edición y demás, me hicieron favor de mandarme el video en donde aparece ese rugido, ¿no? Entendamos que el jaguar al encontrar sus cuevas tapadas, donde ellos toman agua, tienen que acercarse a donde la encuentren. Y empiezan a acercarse a zonas de pobladores. Y bueno, a nosotros nos va a meter un susto. O a lo mejor nada más lo vamos a ver pasar porque ellos se asustan también de nosotros, o sea, más de nosotros, ¿no? Sí. Pero los pobladores que tienen animales, que tienen sus gallinas, que tienen sus pollos, que tienen sus puercos, terminan matándolos.
porque van y se comen sus animales. Ujú. Los animales que han sido atropellados por tantos camiones, que también en la carretera ha sucedido durante años desde que estamos invadiendo este lugar, pero que ahora cada camino que han abierto para entrar a lo largo de todo el tren, camiones, materiales, han matado a los animales pequeños o los animales que habitan se llama pavo de monte, el cereque, N cantidad de animales, incluyendo el pecarí, ¿sí? Esos animales son el alimento de los jaguares, el alimento de estas especies. Ujú. Entonces, obviamente, entre menos población haya de estos animales, el jaguar está necesitando mucho más acercarse a lugares donde, pues, finalmente terminan atropellados en la carretera, ¿no? Y son una especie paraguas, que quiere decir, de esa depende todo lo que significa, pues, la existencia orgánica de este planeta, de este ecosistema. Oigan, ¿y por qué, si ya se había planteado la ruta que fuera sobre lo que ya estaba devastado, o sea, la carretera, digamos, por qué decidieron cambiar de ruta? Pues mira, hubo muchísima queja, y nosotros la entendimos perfecto, sobre el tema de que cómo después de la pandemia, cómo iba a vivir este lugar un impacto como en la única carretera que se tiene de norte a sur. Es la única carretera que existe hasta el día de hoy. Entonces, lo que pasa en esa carretera, desde un colapso como ya pasó, desde un accidente grave como ha estado pasando precisamente por tantos camiones que han pasado, ¿sí? O porque alguien se manifiesta por alguna inconformidad, ¿sí? Se paraliza el Estado. No hay manera de pasar a un aeropuerto, llegar a Cancún o llegar a la capital, a Chetumal, etcétera. Entonces, se entendía perfectamente que una construcción que iba a durar 2 años en ese entonces, recordemos que empezó en el 22, estamos en el 24, y hay una parte, o sea, que no está terminada, ¿no? Más bien nada está terminado, porque si tú vas a la estación de Cancún, todavía la gente está trabajando. Y si tú vas a la de Playa, peor, porque todavía están metiendo esos pilotes o esos agujeros, ¿para qué? No sé, pero todavía juntitito a la estación están metiendo todavía estos gigantescos rodillos para romper el suelo kárstico, ¿no? Entonces, aunque esté inaugurado, aún no está terminado. Imagínate que eso hubiera pasado en esta carretera. Pero yo lo que quisiera decir es que al final se trata de un problema de planeación. Porque igual cuando iba a pasar por la carretera, no tenía planeación. Cada semana surgía, ahora tienen el nuevo proyecto, y surgía una fotografía en las redes sociales de cómo iba a ser. Y luego veían que había un pequeño problema, porque resulta que, no puede llegar hasta ahí porque ahí no cabe y no ajusta, entonces vamos a hacer, y surgía otra imagen, y surgía otro proyecto. Y ya habían ahí quitado todos los árboles. Quitaron todos los árboles. Desde el principio no hubo planeación. Fue meter a fuerzas algo que no cabía aquí. La gente de aquí queríamos, ¿sabes qué queríamos? Había un concepto, queríamos un tren ligero, queríamos un tren eléctrico que conectara, ahora sí, por medio de la carretera, a todos los hoteles. Desde Cancún o incluso más allá, hasta Tulum, hasta Chetumal. Un tren eléctrico, ligero, que nos llevara, que nos transportara, que no tuviéramos que tomar transporte peligroso, caro, que nos hiciera la vida más fácil a todos los habitantes de aquí. Eso queríamos. No un tren pesado que iba a romper todo, no. Pero trataron de encajar a fuerzas esto, porque a alguien se le ocurrió, y el resultado ha sido un desastre. Realmente no es algo necesario, ¿no? No, la verdad es que no. Necesario es tener otra vía alterna de movilidad, sí, para que de alguna manera podamos ir soportando la sobrepoblación que está llegando a un lugar que tiene una densidad que está siendo rebasada. Y explica cómo esto no soluciona el problema del transporte, porque las estaciones están lejísimos, ni siquiera nos va a servir. Vamos a necesitar otra carretera. Y en términos de velocidad, pues tampoco, porque no es más rápido, ¿no? Que un carro, que un camión. Pues acaba, creo que de hacer 5 horas o 6 horas. Es más lento, creo. O sea, imagínate que tú eres un turista, de verdad. Llegas y tienes pagado tu transporte al hotel. Jamás tienes que tocar tus maletas. Casi nada más las tomas, se las entregas al del transporte que te lleva a tu hotel, pasas tu semana ahí, el del transporte te vuelve a ver al aeropuerto. Ahora imagínate que te dicen, no, tienes que agarrar tus maletas y tienes que subir al tren Maya. Agarras tus maletas, las subes al tren. No, pero el tren tiene que ir del aeropuerto a la estación. De la estación bajas tus maletas, tomas un taxi. El taxi te va a llevar al hotel. ¿Cuánto te va a costar y cuánto tiempo vas a...? Obviamente nadie lleva tu... Y si se para el tren, porque no hay los suficientes trenes, además, no hay las suficientes vías todavía libres. Absolutamente. Entonces se para el tren 4 horas porque se descompuso en la nada, como ha pasado en esta última semana,
pues te quieres morir si eres un turista, Claro, porque se te ve el avión. ¿no? Y tampoco está la gente vendiendo cosas, la gente de los pueblos vendiendo cosas adentro del tren para pensar que puede hacer una justicia social. No entiendo cuál es la justicia social. Este lugar ya recibía el turismo que ningún otro lugar en el Caribe. Sí, no era Éramos el necesario. destino número 1. Ujú. A México este lugar le daba un gran ingreso de divisas por el turismo. Pero este lugar tiene una capacidad limitada en todos los sentidos, pero sobre todo en servicios públicos, en agua, en drenaje. Está siendo alterado un ecosistema precisamente por el exceso de turismo masivo y además se intenta volver a meter, ¿sí? Y que ya están haciendo, ahora las casitas ya son edificios. Sí. Entonces, todo eso es materia orgánica. Todo eso es un desecho que necesariamente va a tener que ir a dar al mar. Y no hay drenaje. Es increíble que sepamos que todavía en Playa del Carmen, y sobre todo en Tulum, hay zonas que no tienen drenaje, que se están yendo directamente al acuífero. Ay, Dios mío. De donde hacen sus agujeros para sacar el agua, en esos mismos agujeros tiran los desechos. Entonces, imagínate las cuestiones, todas las enfermedades. O sea, es como construir sobre algo que no está hecho todavía. Sí. Y querer hacer más y más y más. Les comentaba hace ratito lo que decía una persona de una población maya que decía, es que no tanto, es como un perro rabioso. ¿A qué le tienes más miedo? El tren es igual. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Al perro rabioso o a las garrapatas que trae? Casi a las garrapatas. Las garrapatas son los desarrollos inmobiliarios en exceso que están saliendo. Desgraciadamente hay una especie de percepción de que este es el Eldorado, en donde todo el mundo va a venir a hacerse rico, y hay que vender todo lo que sea como sea, lo más rápido posible, porque al final lo que es triste es que la gente sabe que es muy frágil, entonces va a durar poco, entonces hay que vender muy rápido, porque después ya no se va a poder. Entonces hay una Sobre especie todo de quien vende locura, y quien ¿no? invierte aquí, pues no vive aquí. Sí. Entonces no vive la situación como tal. No lo ve. Las autoridades tendrían que pedirle a todos estos complejos empezar a dar proyectos que sean más amables con la tierra, o sea, que sean más amables con el medio ambiente. Perdón que te interrumpa, pero yo le diría a cualquier persona que quiera comprar aquí, que te digan qué va a pasar aquí dentro de 10 años. Que ¿Qué? te digan qué va a pasar en tu casa dentro de 10 ¿Y años. qué va a pasar? Pues, No sabemos. para empezar, no va a haber agua, o va a haber mucha menos agua de la que tenemos ahora. De por sí ya la escasez de agua es un problema mundial. Ya en es, todos lados. y además ya es ahorita. Ya es ahorita. Sí, ya es ajá. ahorita, no sé si te has dado cuenta, es época de sequía, esto es cierto, 2, 3, 4 meses que a partir de es época de sequía, pero hoy más que nunca está más seco los camellones de fraccionamientos, de todo, de banquetas, porque no hay agua suficiente. Inclusive está lloviendo menos. En donde yo vivo han tenido que meter cuatro pipas en esta semana para llenar la cisterna de todo el condominio, que no sabemos cuál es la razón de que el suministro esté tan bajo, pues porque están, yo creo, teniendo ya problemas en cuestión de cantidad, ¿sí? Entonces, eso lo estamos viendo, lo estamos ya viviendo hoy. Sí, y yo creo que... Y entonces es un poco, perdón, nada más, incongruente pensar que mientras en otros lados está habiendo una guerra por el agua, mientras en otros lados ya hay gente desplazada por el cambio climático, aquí el agua más pura que existe en el planeta, que ha sido filtrada por este suelo milagroso y maravilloso, ¿sí?, está siendo contaminada con aceite y óxido. Es algo como alucinante. Es algo como que uno no lo puede pensar. Perdón. Sí, es muy fuerte y yo creo que es como, ahorita ya sabemos que el agua que estamos sacando del acuífero apenas está, o sea, estamos ahorita en un equilibrio. Pero si vamos a crecer, vamos a entrar en estrés hídrico. Estrés hídrico es cuando sacas más de lo que el acuífero puede reponer. Y como decía, se sienten muy secos los camellones. ¿Por qué? Porque ya el suelo no está húmedo. Y ese suelo tiene que estar húmedo también para que haya evaporación y para que llueva. Porque la selva y las lluvias, hay todo un ciclo en donde se retroalimentan. Entonces, mientras tú más árboles quitas, mientras más deforestas, menos llueve. Y mientras más personas hay, más agua necesitamos. Claro. Entonces necesitamos más agua y llueve menos, como que cualquiera se da cuenta de que algo no está funcionando. Y yo lo que digo es, ¿a qué horas los ciudadanos nos vamos a dar cuenta de que el gobierno no nos va a resolver los problemas? Y de que los ambientalistas no nos van a resolver los problemas y que nadie
nos va a resolver los problemas. Todos tenemos a nuestro alcance la información en las redes sociales, en YouTube, o sea, te pones a investigar y tienes toda la información. Busca con agua, busca lo que está pasando. Tenemos que involucrarnos, porque este es donde vivimos y donde van a vivir nuestros hijos. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. De verdad que se van a ir y nos van a dejar con la bronca a nosotros. Entonces nosotros tenemos que educarnos, tenemos que exigir que en las escuelas se hable de los temas de sostenibilidad, que quiere decir que nuestros hijos van a poder vivir donde nosotros vivimos, que no va a ser un desastre que vamos a tener que salir todos corriendo, quién sabe a dónde. No quería interrumpirte, al contrario, quería que les dijeras por qué no pueden sembrar esos millones de árboles frutales aquí en lugar de los que acaban de quitar en la selva. Para empezar, trata de sembrar. Ese sí es un mito, ese sí es un mito y esta es la verdad. Te reto a que siembres aquí un naranjo y sobreviva. No hay tierra. Te reto, no, además un manzano, ¿no? O un peral, o sea, los árboles que necesitamos aquí son los árboles de aquí, porque los árboles no son ornato, ni son para los seres humanos. Los árboles son para la fauna que vive aquí. ¿De dónde creen que se alimentan los animales? O sea, ¿ellos tienen un Oxxo? No, ¿verdad? Los animales se alimentan de las semillas, de los frutos, de los árboles de aquí, porque ellos son de aquí. Entonces, de eso comen. Entonces, si tú cambias esos árboles por otros, uno, se muere la fauna. Dos, empezamos a tener más plagas, porque hay todo un equilibrio, más mosquitos, más dengue, más enfermedades. O sea, destruimos todo. Y aparte, para que esos árboles sobrevivan, y me lo han dicho personas a las que estaban en este programa que algunas mujeres le llaman sembrando caguamas, que se me hace más adecuado, porque nada más se están echando las caguamas con la lana que reciben. Lo que pasa con esos árboles es que como no se dan aquí, tienes que echarles muchísimo fertilizante y muchísimos pesticidas, y aún así no logras que sobrevivan y se secan. Pero como después te van a dar más lana para volver a sembrar, pues no te importa. O sea, que hubo gente que taló sus terrenos, que quemaron sus terrenos para poder entrar al programa de Sembrando Vida. ¿Cómo puedes entender eso de Sembrando Vida cuando ya estaba sembrado? Sí, había que conservar eso. Pero iban a recibir dinero para eso y ni siquiera pudieron instalar un riego adecuado. Y entonces, como dices, reciben el dinero como si fuera una beca más. Porque lo necesitan. Lo necesitan. Claro. La tragedia aquí es que la pobreza hace que eso funcione. Porque no es que quieran los árboles, es que necesitan el dinero. Entonces, pues, ¿cómo no vas a recibir el dinero? Claro. Cuando lo necesitas. Sí, realmente es increíble que esté teniendo todos estos impactos tan negativos y que la obra siga. Sé que ha habido algunas acciones ya jurídicas en contra de ello que se han pasado, o sea, como si no en este momento, simple y sencillamente, hay una suspensión definitiva precisamente al tramo 5 Sur por las afectaciones que está generando. Porque efectivamente no hay una autorización de pilotear. Efectivamente están encontrando muchas subsidencias o incidencias en el tramo, muchos problemas en el tramo, y entonces el juez mandó una orden, después de mucho tiempo, por ahí una abogada me dijo, cuando la justicia llega tarde no es justicia, y tiene toda la razón, porque al final del día esta obra ya casi está terminada en su obra negra, pero terminada, ya el impacto sucedió, ya es irreversible. Hay gente que nos dice, bueno, a ver, dime, si se hace algo, ¿se podría lograr revertir este problema? No, hay más de 15,000 pilotes ya incrustados en el acuífero. Eso se está, hay corrosión ya, hay impacto ya, las cuevas están abiertas, esos organismos que vivían en la oscuridad absoluta ya tienen ventanas, porque hay algunos agujeros que quedaron abiertos, que seguramente le van a poner una plancha o una coladera, porque no les funcionó, se les fue, entonces abrieron uno junto. Entonces, así como hay pilotes que ya quedaron, hay también agujeros que probaron y no quedaron, y también quedaron frágiles, ¿no? Entonces, toda esta situación ya no es reversible. Sin embargo, todavía tenemos la posibilidad de salvar el agua de toda esta zona que es la más importante, que es el tramo 5 Sur. Sí. Y por eso hay una suspensión definitiva, y hasta ahora el juez, que tenemos 2 años pidiéndole, rogándole, suplicándole que venga aquí, que es otra situación también que nos ha costado trabajo, nos piden evidencia oficial. Desafortunadamente los notarios han estado muy ocupados y no han podido dar una fe de hechos de lo que está pasando. Entonces no tenemos quien apoye a esta comunidad de ciudadanos
para realmente llevarle al juez algo oficial y decir, mira, si está pasando, cuando sabe que está pasando, porque sí, porque lo ve, porque ve los videos y le lleva a la gente, los abogados que están, les lleva continuamente esto. Los abogados trabajan de a gratis, ¿no? No hay dinero de por medio para esta necesidad de defenderse. No hay dinero, ni lo tenemos nosotros, y los abogados lo han tomado como una responsabilidad también de ellos, porque son ciudadanos también de este lugar. Entonces van ellos solos y pues nos cooperamos para la gasolina, para las hojas de copias, porque piden un montón de copias y se llevan a Mérida, y eso es lo único que podemos ir solventando. Pero no pasa nada, ya está la suspensión definitiva y ellos siguen, al contrario, haciéndolo con más prisa. Existiera. Sí. Y haciéndolo con más prisa. ¿Y qué se puede hacer? Pues ahorita detener. Lo que estamos pidiendo es que se detenga. Que se detenga y que se evalúe realmente de manera transparente. La calidad de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Y bueno, yo siempre creo que los seres humanos somos increíbles y que tenemos capacidades muchísimo más allá de lo que pensamos. Si logramos que los ciudadanos, logramos que detengan esta obra, que se evalúe y que haya especialistas que vengan a ver qué se puede hacer, quizás logremos revertir algo o por lo menos detener la contaminación. O sea, sí se puede. Nada más necesitamos la voluntad de decir, ok, alto, ya. Ok, ya hay un tramo que está funcionando, vamos a dejarlo así, ¿no? Yo no quiero meterme, yo no sé qué esté pasando en los demás tramos, porque donde yo estoy es en este. No puedo decir que los demás tramos estén bien, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que este no está bien. Y podemos detenerlo. Entonces ahorita, alto y evaluación de lo que hay. Y vamos todos los ciudadanos a decir, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué esto está afectando mi vida? ¿Por qué va a afectar mi vida? Tengo que verlo. Tengo que atreverme a ver lo que está mal. Y de ahí, pues, llamar a especialistas a ver cómo podemos corregir. Sí, porque entre más voces se unan, pues más fuerte va a ser ese grito, ¿no? Sí, sobre todo la gente de aquí a lo mejor no quiere escucharlo, pero nos está pasando. Y cuando vienes a un hotel y te la pasas increíble en el hotel y solamente ves hacia el mar, ¿sí? Dices, pues, no te imaginas lo que hay detrás de ti. ¿Por qué está el mar así? Nadie sabe que es por la selva. El mar es precioso y es único en el mundo. Pero, a ver, si nos llega otra época de sargazo como nos ha llegado, la gente corría a los cenotes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era imposible estar en la playa. Sí. Entonces, pensemos que también la playa tiene un problema desde hace 7 años importante y que cada vez va a ser más. Entonces, si nos llega una oleada masiva de sargazo, la gente va a correr a los cenotes y cuando llegues a los cenotes y los veas turbios y no puedes ver esa agua tan cristalina o se baje el acuífero, porque además nosotros ya cuando fuimos a una cueva pudimos pasar por debajo ya a otra cavidad que no se había podido ver porque tenía agua y entonces la conocían quienes se aventaban la apnea a llegar. La última vez que fuimos a despedirnos de Dama Blanca, que era nuestra cuevita que estaba en la orilla, que les servía mucho de escuela a cenotes urbanos, llevaban a muchos jóvenes y niños para que entendieran lo que era una cueva, por eso era una cueva que quería muchos cenotes urbanos, ¿sí? Fuimos a despedirnos porque finalmente ya la iban a impactar, y ese día todos pudimos pasar a la siguiente cavidad. Impresionante también. ¿Qué quiere decir? Que también el acuífero baja, sí. Y que entonces se van a empezar a poder abrir más caminos, pero eso es un indicador de que estamos teniendo menos agua potable. Además, has de saber que el agua de abajo es desalada, ¿sí? El acuífero es como si fuera una lancha. Me encanta ese ejemplo que pone Guillermo, que estamos nosotros como en una lancha, ¿sí? Uh-huh. Tú vas en una lancha, tienes tu agua, pero te encuentras un náufrago y se sube a tu agua y le vas a dar agua porque estás rodeado de mar. Y se sube otro náufrago y también le compartes agua. Pero llega el momento que se suben muchos y lo único que traías tú de agua potable para tomar ya no es suficiente. Aunque estén todos aquí rodeados de agua, ya esta agua se acabó porque fuimos muchísimos los que estaban, a los que salvé, ¿no? Esa es precisamente la península de Yucatán. Una lancha que está encima de un océano enorme, ¿no? De agua de mar, y lo pueden constatar porque hay algunos cenotes que ya se sienten salados, ¿no? Uh-huh. Que ya hay plantas, por ejemplo, ayer me impactó que hay una planta que estaba preciosa y como que está poniéndose fea y me dice el señor, lo que pasa es que el agua está trayendo mucha sal. Hay mucha situación salobra, entonces te quedas así como diciendo, es que es cierto,
Lo primero que va a pasar cuando nosotros tengamos problemas de agua es que no vamos a regar los árboles ni las plantas, porque o la tomamos nosotros o regamos a las plantas. Y sin las plantas, pues tampoco podemos tener agua. Pero los animales, pues viven de eso, ¿no? No va a haber quien les compre ahí su garrafón, ¿no? Exacto. Y lo que decías hace rato es que pensamos que aquí el impacto va a ser con los humanos, ¿no? Pero no nos ponemos realmente a pensar que todo viene desde la naturaleza, árboles, plantas, subsuelo, todo. Y todos nosotros los seres humanos estamos vivos gracias a todo eso, ¿no? Sí. Y si eso se muere, pues no va a haber turismo. Nosotros siempre ven, ay, que el turismo, no sé qué. Exacto. Al final es lo menos importante. Ahorita ya mucha gente se va a Punta Cana. O sea, mucha gente está yéndose a otros lados por N cantidad de factores. No nada más porque la carretera está llena de baches por los camiones. Hay una serie multifactorial que está haciendo que este lugar pues no sea visto por lo internacional, que era lo que venía de jardinero. Ahorita hay más turismo de otro tipo que está llegando a Está cambiando lugar. También. Pero esta que decías de la naturaleza me parece importante. Siempre decimos, tenemos que cuidar la naturaleza. Tenemos que cuidar la naturaleza, hay que cuidar la naturaleza. No, la naturaleza se cuida sola. Ella se adapta a los cambios. Ella va a seguir existiendo, el planeta va a seguir existiendo el tiempo que el sol quiera que viva, ¿no? Exacto. Ella se adapta, con el tiempo se va a adaptar. Los animales también se adaptan por especies, porque esa es su tarea, ¿no? Incluso ir muriendo para que llegue, es más, cediendo su vida para que continúe su especie. Los árboles se sacrifican, de verdad que es para llorar, o sea, es impresionante. El amor que hay en la naturaleza es increíble. Por eso es muy fuerte estar allá abajo y ver eso. Y ver que ya no hay pajarito, y ver que ya no hay águila ciega, que ya no hay pececito. Es muy impresionante. Yo creo que estamos en un momento aquí, porque mucha gente dice, es que eso ya pasaba antes. Pues claro, las cosas han estado mal aquí desde siempre. Claro. No ha habido respeto a la naturaleza desde que empezó este destino, pero las cosas han empeorado y estamos ahorita en un momento en el que de verdad tenemos que hacer un alto todos y decir, ¿qué estamos haciendo? Díganme si sus coches tienen insectos cuando salen a la carretera. No, ya no hay. Ya no hay. Cierto. Cuando yo iba a Chetumal había muchísimas maripositas que a mí me daba cosa porque pasaba y se estrellaban porque yo tenía que ir a Chetumal a hacer trámites de una escuela y entonces yo llegaba a Chetumal y llegaba con maripositas Sí. Ahora no, ahora llegan limpios, perdón. Sí, no, es un momento hacer un alto y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde vamos? ¿No? Y algo que estábamos platicando hace rato es que muchas veces cuando estamos tratando de hacer estas cosas siempre somos bien poquitos. Somos bien poquitos y somos los mismos. Y nos huyen. Es bien difícil. Porque solo contamos lo malo. ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no les importa si aquí vivimos todos, no? Y algo que estaba platicando también con Pati hace rato es que hay todo un asunto con respecto al dolor por lo que está pasando en el mundo. Porque el cambio climático es una realidad. Pero es tan doloroso pensar en eso, que de verdad nuestro planeta se pueda morir, que mejor nos distraemos. Sí, fíjate que a mí me pasó eso. Es demasiado fuerte. Pero si no lo vemos, no podemos hacer nada. Entonces, pero nuestro planeta no se puede morir. O sea, me refiero a quienes vivimos en el planeta. Sí, los humanos somos los que nos vamos a morir. Lo que significa. Como le llamamos, ¿no? Es nuestro hogar, es nuestra casa. Y se está muriendo esa casa, la casa de nosotros. Entonces es muy doloroso y para no verlo mejor no tocamos estos temas. Por eso muchas gracias por tocar este tema. Pero sí lo tenemos que hacer. Y en medida en que abramos los ojos, aceptemos el dolor de lo que está pasando dentro del agradecimiento de que estamos vivos y que aquí estamos. Y entonces aceptamos el dolor que está pasando, pasamos por ese dolor que sí está gacho, pero no hay manera de saber lo que está pasando en el subsuelo si no te metes a la cueva. Y sí, claro. Lo que vas a ver no te va a gustar. Te metiste, lo viste, ¿y ahora qué haces? Sales y dices, amigos, vamos a hacer algo porque está pasando esto. ¿Y saben qué? Vamos a hacerlo por amor. Vamos a hacerlo por amor por la vida. No vamos a hacerlo por odio, ni por rencor, ni porque no sé qué hizo. No, vamos a hacerlo por amor a nosotros y a nuestros hijos. Y vamos a hacerlo por amor por esta tierra tan hermosa que nos acogió y nos da vida. Y vamos a hacerlo con gusto y vamos a darnos la mano y vamos a hacerlo todos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y atrevernos a tocar estos temas y que en la escuela se hable sobre lo que hay debajo del suelo en Quintana Roo, porque eso es lo que nos da vida, y que en la escuela se hable sobre lo que podemos hacer, y que haya expertos y que haya ciencia. Hay ciencia ciudadana aquí, que haya más inversión en ciencia, porque somos fantásticos, y lo que están haciendo en otros países,
Lo podemos hacer aquí, los mexicanos somos unos chingones. O sea, sabemos muchas cosas, somos súper inteligentes, pero necesitamos las herramientas y el dinero en investigación y en ciencia para poder mantener este lugar tan maravilloso y tan sagrado. Voluntad de quien toma decisiones. La voluntad de quien toma decisiones en el lugar donde está. Primero analizar qué pasa realmente en el lugar donde está. ¿A qué podemos aspirar y a qué no debemos aspirar, aunque sea bueno para otro tipo de intereses? Porque es la base, como dice Laura, de la vida, ¿no? Sí. Roberto tiene una plática hermosísima que te habla del mapeo que hizo de cenotes urbanos, porque la misma autoridad no tenía idea cuántas cuevas existían sobre abajo de Playa del Carmen, ¿no? Playa del Carmen, en cuántas cuevas estaba sostenido. Y él tiene un trabajo desde 1990 y tantos de ir mapeando todos los cenotes que hay en la ciudad y ver en qué condiciones están, porque un cuerpo de agua que está abajo de una pollería no te explico cómo está. Un cuerpo de agua que está abajo de una carnicería, no te quiero platicar cómo está. Ya viene teniendo desde hace muchos años un impacto, porque somos una zona urbana, ¿no? Pero esta plática, cuando terminas de saber lo que hay debajo de ti, yo recuerdo haberme acostado, porque más fue en pandemia, entonces pues había mucho tiempo de reflexionar, y nos dedicamos a ver conferencias y demás. Cuando él dio esa conferencia, yo me acosté esa noche y dije, ¿cuántos animales están pasando ahorita debajo de mí? ¿Cuánta vida hay allá abajo? Seguro una dama blanca, una anguila ciega, murciélagos. Es cuando haces conciencia de dónde estás. Yo también fui una turista inconsciente. Yo también llegaba aquí a broncearme para llegar a México, bien bronceada, y solamente veía hacia el frente. Cuando dicen, llegaste a tu paraíso, y siempre me dicen, ya te vas a tu paraíso, estás en tu paraíso. Y les digo, cuando me enteré de este lugar, de lo que significa ambientalmente este lugar, de por qué ese mar que yo veía allá adentro es de ese color, y esa arena de ese color. Y cuando me enteré que lo que yo me bronceaba terminaba con todos los días de allá enfrente, se acabó mi paraíso. Sí, y me convertí en lo que hoy soy. Sí. Sí, claro. ¿Cómo ves? No, pues está súper impactante. Es como me convertí en esto. Sí. Yo no soy ni bióloga, yo soy maestra y me encanta enseñar. Lo he hecho toda mi vida. Trabajé en escuelas toda mi vida, en México y aquí. Entonces a mí esto me impactó y por eso lo difundo. Yo ni soy bióloga, ni geóloga, ni nada, pero nos hemos dedicado a buscar al mejor geólogo, al mejor biólogo, al mejor de las especies murciélagos como Rodrigo Medellín. Nos han escuchado todos. Todos los especialistas de este país más importantes nos han escuchado. Nos han dado la clase. Lo hemos visto en un Zoom. Nos sentimos honrados porque ellos están impulsándonos a seguir siendo esta voz. Pero no encontramos eco en la misma gente que vive aquí. Por eso decimos, ven a caminar con nosotros, métete a la cueva, siente lo que se siente estar en esa cueva adentro cuando apagas la luz y estás en esa agua clara y sientes que estás de verdad en el seno del mundo, o sea, es la madre tierra, es impresionante lo que sientes allá abajo, el silencio profundo, de repente se escucha un sonido de un pájaro, o de repente sientes el aleteo de un murciélago, pero te sientes a salvo y te sientes bien. Y eso es lo que tenemos que defender. Exactamente. Es que por algo estos cenotes eran sagrados para verdad? los mayas, ¿no? Ay, ese es un tema que, bueno, ella lo explica muy bien. No lo explica, lo difunde muy bien porque lo hace desde esta parte humilde de que no nos podemos imaginar lo que ellos sienten. Lo sabemos. Yo he estado en un centro comunitario maya escuchando por 5 horas, que fue increíble, sí. Su historia en la cultura, su historia en su día a día, su historia de enojo de decir, ¿quién dijo que es un progreso llegar a una ciudad donde voy a estar en una casa de 2 metros, 2x2, ¿sí? Muerto de calor, sí, junto a otra, y además sirviendo pues refrescos o cuidando un estacionamiento o siendo una recamarera? Eso para mí no es un progreso. Asómate y ve cuál es mi jardín, es la selva. Asómate y ve de qué me alimento. Y asómate y ve, este es mi entorno. Y asómate quiénes son los de junto y los de al lado. También son mi familia, porque nos cuidamos entre todos.
Verdaderamente yo estaba extasiada de escuchar muchas cosas de ellos, que para mí dice, ¿cómo podemos decir que nosotros tenemos un progreso? Si son más sabios ellos, en todos los sentidos. Y hasta viven más felices. Son felices. Nadie, los ves porque viven diferente a ti, porque tú tienes una casa de techo y ellos los tienen de lámina, o porque lo tienen de carrizos, y uno piensa que son pobres. Y uno piensa que están en una situación en donde vas a ayudarlos. O que quisieran no es irse verdad. de ahí, ¿no? Sí. Ellos, muchos son felices, pero les hemos metido en la cabeza esta aspiración de llegar a un lugar en donde va a encontrar un mundo totalmente diferente al suyo. Y ellos, los que sí han creado esa conciencia, los que sí han entendido y se han dado cuenta de esto, pues también tienen el mismo problema que nosotros de difusión. Ellos también se han visto rebasados en jóvenes que ahora lo que quieren es tal vez recibir un dinero y salir a esta ciudad, porque esto es lo que nosotros hemos compartido, de que esta es la vida, ¿no? Sí, hay historias muy fuertes allá, Sí, muy historias de violaciones a los derechos humanos muy, muy graves. Calakmul es otro programa de podcast, Muy graves, sí. que se te enchina el cuerpo. Ay, Dios mío. Porque Calakmul es una reserva de la biosfera y además categorizada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero bueno, lean a esta mujer, se llama Joanna Macy. Joanna Macy. Joanna Macy, se escribe M-A-C-Y, Macy. Ajá. Ella es una mujer de 90 y tantos años, es una maravilla de mujer y tiene este trabajo que se llama el trabajo que reconecta. Y ella explica cómo puedes conectarte con tu corazón y puedes abrirte al dolor por la pérdida, pasar a través de él e ir más allá. Y ya habiendo aceptado lo que estamos perdiendo, podemos con el amor y con la alegría de estar juntos, de estar sobre este mundo maravilloso, ofrecer soluciones, construir una nueva vida. Y sí se puede y sí podemos, porque somos los seres humanos, somos increíbles. Solo tenemos que atrevernos, porque podemos pasar por el dolor. No tenemos que evitarlo. Si lo evitamos, nos va a pegar peor. Es peor evitar el dolor que atrevernos a verlo, pasar a través de él, reconectarnos con esta tierra y entonces caminar juntos y construir algo mejor. Porque el dinero no nos va a pagar el agua que no exista. No va a servir para nada. No va a servir. Ya pasó en Monterrey el año pasado y perseguíamos un camión, con mi hija que vivía allá, un camión de Coca-Cola para ver si le quedaban los garrafones de agua potable. O llegabas al súper como si no te conocieras para que te pudieran vender un galón, porque era por familia, no era o sea, no te lo daban de manera unida, ¿no? Uh-huh. Y estábamos en un lugar en donde lo podías comprar. Las gentes de las casas allá podían comprar una pipa. No les permitían pipa. Casi era ilegal solicitar una pipa, porque había que abastecer a toda la ciudad. Lo vivió la gente poderosa, la gente que tenía dinero para poder resolver ese problema. Tal vez la muy poderosa agarró un avión y se fue a Estados Unidos a estar de vacaciones, ¿no? Pero nosotros no va a bastar el dinero que tengamos. ¿Qué decían en la pandemia? No estamos viviendo lo mismo. Unos pasamos la pandemia en yate, otros lo pasamos en un barco con 5 estrellas y otros los pasaron en una lanchita, las pasamos en una lanchita. Sí es cierto. Era la misma situación, pero de diferente forma. Sí. ¿Y cuáles son los primeros que sufren? Las personas más vulnerables. Aquellas que no tienen el recurso, que viven al día. Tú puedes ir a alguna verdulería de estas calles y vas a ver que la gente llega y compra lo que va a comer ese día. Y vuelve a llegar y vuelve a comprar la cantidad de verdura que va a comer ese día. Es gente que vive al día. Lo que gana en ese día es lo que puede consumir. ¿Qué pasaría si de pronto un garrafón de agua te va a costar 10 veces más de lo que cuesta? Pues habrá gente que lo pueda comprar, pero la gente más vulnerable no. Y ellos son a lo mejor los que menos están informados de esto. Y nosotros, todos los ciudadanos, tenemos la obligación de transmitirlo. Porque visitamos sus pueblos, les compramos sus artículos, disfrutamos esta parte que se considera mágica, ¿no? Ahí es el momento del tú a tú y de poderles llegar a decir, además cuentas con nosotros, ¿no? Claro. Pues qué fuerte toda esta información. Definitivamente tenemos que hacer algo desde donde podamos. Creo que me viene a la mente que podríamos hacer un proyecto de pláticas en escuelas, porque definitivamente es algo que en los programas no está.
¿no? Entonces, quizás empezar con algunas pláticas en donde se pueda explicar a los niños, que son el futuro, si es que lo hay, pues de todo esto que está pasando, ¿no? Sumarnos a estas actividades que ustedes hacen para, pues, levantar la voz, ¿no? Y ver qué se logra hacer. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, pues, platicándonos todo esto, que la verdad a mí me deja así como peor de impactada. O sea, chequen las redes sociales de Sélvame del Tren. Sélvame del Tren. En Twitter, está en Selva, Facebook. en Twitter están subiendo muchísimo. Sélvame, se llama Sélvame MX, porque bajaron la cuenta de Sélvame del Tren, pero ahora es Sélvame MX. Y pues los más fuertes, Cris No, que está en Twitter, Pepe Urbina, el Tiburón, Guillermo de Cristi, Roberto Rojo, suben muchísima evidencia. De hecho, ahorita hay gente que está allá en Calakmul, también van a subir evidencias. Entonces, son gente a la que tenemos que cuidar. Y Son gente a la que tenemos que proteger también, Sí. porque se están arriesgando y se están jugando todo. Son 4 o 5 o 7 que nos estamos todos jugando de alguna manera todo por un país de muchísimos millones de personas. Sí, Entonces, sí. ayudémosle, protejámoslo Y aprendamos. y aprendamos. Tenemos que conocer dónde vivimos. Todos podemos aprender. Ahí hay muchísima información. También si les gusta los cenotes urbanos, es un proyecto precioso de ciencia ciudadana. Hay mucho donde aprender. Nada más hay que echarse al agua. Pues ese que es el desafío de esta semana. Tenemos un desafío cada semana en este podcast y el desafío de la semana va a ser eso, aprender dónde estamos parados, ¿no? Hablando a nivel naturaleza. ¿Qué es? ¿De qué depende? Claro. ¿De qué dependemos? Vamos a aprender un poquito de esto, vamos a estar compartiendo videos al respecto, información al respecto, redifundiendo estas cuentas de estas personas que nos acabas de decir. ¿Nos repites los nombres, por favor? Es Guillermo de Cristi, Cris Nolasco, que es Cris No en Twitter, Roberto Rojo en Twitter y Pepe Urbina, que es el Tiburón, que son los que más evidencia tienen, los que están todo el tiempo metiéndose en las cuevas y buscando situaciones que de alguna manera nos puedan servir para ver si el juez Adrián Novelo en Yucatán se apiada de este lugar del agua, porque también le va a tocar, él es de Valladolid, entonces también le va a tocar, y empieza a hacer justicia con esto, porque él por oficio podría mandar a un ministerio público a constatar que la obra sigue trabajando pese a que hay una suspensión desde el mes de enero. Sélvame MX. Sélvame MX, vamos a difundir toda esta información para ver si logramos algo, para ver si logramos parar esta obra que pues, está representando un ecocidio que ya hoy por hoy, como ustedes lo mencionaron, es irreversible, pero pues no queremos que siga avanzando más. Y nunca, nunca pierdas la esperanza, porque tú eres la esperanza. Ponte activo, ponte a investigar y actúa. Pues muchas gracias, chicas, gracias por estar aquí. Ya, bueno, de los mitos y las netas ya nos dimos cuenta Se juntaron todas. que no es el tren del progreso, para nada, al contrario. No es el tren de la justicia social, porque no hace ninguna justicia, al contrario. Ajá, el tren se hizo sin ningún estudio de impacto ambiental y pues bueno, por donde lo vean, no es un proyecto que realmente nos vaya a beneficiar, todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias, chicas, no sé si quieran decir algo más. Yo quiero agradecerte porque ha sido muy pocas las personas que se han atrevido a tocar este tema por muchas situaciones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por abrir tus micrófonos para esto y por tener el interés y el valor de decir, duele, pero le entramos. Sí. Muchas gracias. Sí, pues gracias a ustedes y vamos a ver, como les digo, yo quiero pues lanzar este proyecto de difundir la información con los pequeños, ¿no? Creo que es bien importante. Tropicalizar el tema de ciencias de sus libros al lugar donde viven, ¿no? Exacto. Y hay muchísima forma de hacerlo, como dijo ella, de cenotes urbanos, los niños pueden ir los domingos a limpiar cenotes o a conocer una cueva, a ver de qué dependen las estalactitas. Es algo bellísimo, la verdad, el lugar donde estamos parados. Sí, y luego es triste la falta de interés, porque de hecho yo con Laura yo ya quería llevar a mis alumnos de prepa y pues como que no hay interés, ¿no? Por parte tampoco de... Es miedo. Tal vez. Es miedo que reviste. Y también hay que tener en cuenta, Institucionalizado. con lo de tus alumnos, a mí me parece que los maestros como tú tenemos que insistir. O sea, tenemos que hacerlos llevar y vas a hacer un proyecto y se va a tratar de esto. Así que o vas, ¿no? Pero con la mayor parte de gente aquí es un hecho de que trabajan. Trabajan todo el tiempo. Ni siquiera se enteran. Sí. Yo fui a comprar unas chanclas y cuando les expliqué los videos,
Unas chanclas me refiero a unos zapatos especiales para pisar piedra, y el señor se quedaba viendo los videos y decía, pero es que esto no lo vemos, ¿cómo nos enteramos? Estamos aquí metidos y cerramos a las 12 de la noche la tienda de souvenirs, ¿no? Que es donde las conseguí, ¿sí? ¿Cómo nos enteramos? Ese es el problema. Hay mucha gente que trabaja muchísimo aquí, muchísimo, y es muy difícil que aprovechen esos lugares, que los conozcan, que aprendan y sobre todo que hagan conciencia. Entonces eso también es una situación. Pues sí, no hay otra que mayor difusión, por lo cual, por favor, compartan este episodio, escúchenlo, difundan la información si lo escucharon y no lo quieren compartir, háblenlo, compártanlo. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti, Audrey. Gracias.